Hola, bienvenida o bienvenido a Cruzando el Umbral con Carlos Gamboa. Cruzando el Umbral es el canal diseñado para ayudar a los creyentes en Cristo a disfrutar de la libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz, entregando su vida y derramando su sangre hasta la última gota. En el capítulo de hoy estaremos estudiando acerca de las contradicciones en la Biblia acerca de la salvación. Antes de empezar con este tema, quiero decir que, o recordar, porque ya lo he mencionado en anteriores episodios de Cruzando el Umbral, que el objetivo de Cruzando el Umbral, más allá de indoctrinar a la gente con enseñanzas específicas, el propósito es empoderar a los creyentes en Cristo, para que ellos mismos puedan interpretar y ser persuadidos por lo que dice la palabra de Dios. Para esto es importante que el creyente pueda escapar muchas veces de falsas doctrinas que ha recibido en sus iglesias o en otras fuentes cristianas, las cuales vienen pues como resultado de que algunas denominaciones o algunos líderes religiosos tienen su propia agenda y quieren construir su propio reino pequeño, ¿no? Aquí en la tierra, en vez de realmente pues seguir la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad que Dios tiene para con su iglesia. Así que como parte de ese proceso, es importante que el creyente pueda interpretar de manera independiente la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere hacer Cruzando el Umbral, ¿no? Que sus televidentes puedan eventualmente interpretar correctamente la palabra de Dios, porque básicamente para interpretar correctamente la palabra de Dios se necesitan muy pocas cosas. Digamos que se necesita uno saber leer, o si es en el caso de una persona que por X o Y razón no puede leer, por lo menos tener la capacidad de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Obviamente. Dos, tener una mente crítica y analítica acerca de la palabra, ¿no? Que creo que a veces falta mucho porque muchas veces vamos a una iglesia, escuchamos un sermón y vemos cómo el pastor lee un pasaje de la iglesia y estamos leyendo con el pastor, sacamos nuestra Biblia o nuestro teléfono, lo que sea, estamos leyendo, pero aunque estamos leyendo con él, estamos como que sometiéndonos a veces sin pensar mucho a lo que el predicador o el pastor en ese momento está predicando, ¿no? Y no nos detenemos realmente a cuestionar si lo que está escrito en la palabra está de alguna forma coincidiendo con lo que el pastor o el predicador está diciendo desde una tarima, ¿no? O con un micrófono. Entonces tenemos saber leer, o poder por lo menos escuchar la palabra de Dios, tener una mente crítica o analítica a la hora de estudiarla, obviamente tener el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da la iluminación para poder entender la palabra de Dios, y interpretar la palabra de acuerdo a como la misma palabra de Dios nos instruye a que la interpretemos. La Biblia, por llamarlo de alguna manera, es el único producto que dentro de sí mismo tiene el manual de cómo interpretarlo. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Y básicamente eso es lo que quiero eventualmente con este canal Cruzando el Umbral compartir con ustedes, los que están viendo este video hoy y han visto los anteriores y espero puedan ver los futuros, ¿no? Que es básicamente compartir lo que la palabra dice acerca de cómo debemos interpretarla, ¿no? Está lo que yo he llamado como una caja de herramientas necesario para interpretar correctamente la palabra de Dios y para que el creyente, teniendo esa caja de herramientas, pueda por sí mismo, ¿no? Con la ayuda obviamente de Dios por medio del Espíritu Santo que vive dentro del creyente, pueda interpretar correctamente la palabra
de Dios y no dejarse llevar, como dice la palabra, por diferentes vientos de doctrina. Ya si el tiempo lo permite, después de hablar del tema de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, pues Cruzando el Umbral estará analizando con la ayuda de Dios los diferentes temas, ¿no?, que contiene la palabra de Dios y que es necesario que como creyentes manejemos, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto que estoy esperando con mucha ansia y con mucha expectativa de poder empezar a compartir cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, quiero que ustedes vean la necesidad de esta caja de herramientas que quiero compartirles. Y he mencionado esto en anteriores videos como una manera que he descubierto que puedo crear en el televidente esa necesidad de tener esta caja de herramientas para interpretar correctamente la palabra de Dios. Es algo que es una señal y al mismo tiempo, o mejor dicho, quiero decir, es una consecuencia y al mismo tiempo una causa de interpretar no de forma correcta la palabra de Dios. Y esa señal, que es una causa y al mismo tiempo consecuencia, es que cuando leemos la palabra de Dios con una mente crítica, ¿correcto?, cuestionando lo que estamos leyendo realmente, vamos a encontrar que hay muchas contradicciones en la Biblia acerca de diferentes temas. Así que esto es lo que estoy tratando con estos primeros 3 episodios de Cruzando el Umbral. Este es el tercero. Para los que no han visto el primero y el segundo, los invito a que busquen estos episodios. Van a estar obviamente en el canal. Me he querido enfocar precisamente en las contradicciones de la Biblia, porque en la Biblia hay contradicciones. Y si no sabemos interpretar correctamente la palabra de Dios, primero, si no sabemos leer con inteligencia la palabra de Dios, no vamos a ver las contradicciones que están claramente ahí expuestas. O dos, y de pronto ya les ha pasado a algunos televidentes que han, en su tiempo de estudio de la palabra, se han descubierto que hay contradicciones acerca de diferentes cosas, diferentes temas en la palabra, y se encuentran confundidos. Dicen, bueno, pero aquí hay una contradicción. A contradice a B, todo está en la misma Biblia. ¿Qué hago? ¿Me voy por A o me voy por B? Cuando no interpretamos correctamente la palabra de Dios es cuando tenemos esa confusión. Y obviamente la idea de Cruzando el Umbral es que como creyentes no estemos en esa confusión, sino que a pesar de que identificamos estas contradicciones en la palabra de Dios, podemos saber qué extremo de esas contradicciones es el que nos corresponde aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Así que hoy, y espero que sea el último episodio de Cruzando el Umbral en un buen tiempo, en el que vayamos a estudiar las contradicciones de la Biblia. El primer episodio fue acerca de las contradicciones de la Biblia en general, más que todo contradicciones que son admitidas, aunque sea de una forma inconsciente por el mundo cristiano en general, que son aquellas cosas en el Nuevo Testamento que contradicen al Antiguo Testamento. En el segundo capítulo ya me involucré un poquito más, me centré más en contradicciones que existen dentro del mismo Nuevo Testamento. No en sí en el Nuevo Testamento, sino que lo que en nuestras Biblias físicas aparece como el Nuevo Testamento, que en realidad no es el Nuevo Testamento, porque sabemos que el Nuevo Testamento, como lo dije en otro video, no comienza con el anuncio por parte de Dios a la Virgen María de que iba a concebir al Mesías prometido, anuncio que se le dio por medio del ángel Gabriel. Ni siquiera el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Cristo. Realmente el Nuevo Testamento comienza con el derramamiento de la sangre de Cristo en el madero. Entonces, de eso trata el segundo episodio, las contradicciones que vemos en el Nuevo Testamento o en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, o más bien en la segunda
mitad de la Biblia o la segunda parte de la Biblia. Y hoy en día quiero hacer todavía como un enfoque más cercano, o voy a seguir hablando del Nuevo Testamento, pero en este caso quiero enfocarme más en las contradicciones que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la salvación, que es el tema, si no el más importante de la Biblia, obviamente después de Jesucristo, pero precisamente Jesucristo vino a hacer posible la salvación, y la salvación es por medio de Cristo Jesús. Si no es el tema más importante, por lo menos es el mandamiento, ese mandamiento es el tema más básico que todo cristiano debería manejar con propiedad. Así que vamos a enfocarnos en eso. Empecemos. La siguiente contradicción que quiero que analicemos es la que tiene que ver con el tema de la relación entre la ley de Dios, o la ley que Dios dio a Moisés como parte del Antiguo Testamento, y la salvación. Es decir, si es necesario cumplir la ley de Moisés para ser salvo o no. Entonces, para estudiar esto, y en este tema vamos a estudiar otras contradicciones que vamos a encontrar sobre la salvación, quiero leer un pasaje que está en Marcos 10, versículos 17-31. Marcos 10, versículos 17-31. Es un poquito largo, voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. Ustedes me van a poder seguir ahí la lectura en la pantalla. Dice así, estén bien atentos. Marcos 10, 17-31 dice: al salir él para seguir su camino, obviamente está hablando del Señor Jesucristo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces, en este pasaje un poquito largo, vemos que esta es una de las pocas ocasiones en las que vemos en lo que conocemos como los evangelios, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que alguien va directo al grano, ¿no? Como el dermatólogo. Dispara directo a la pregunta de los $64,000. ¿Cuál es la pregunta? Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Prácticamente, ¿cómo soy salvo? Lo interesante es que aquí el Señor Jesucristo lo primero que dice es: bueno, ya conoces los mandamientos. Y no los menciona todos, pero
menciona gran parte de ellos. Dicen: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Prácticamente él está mencionando los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás, no con nuestra relación con Dios, digámoslo así, nuestra relación vertical, sino con nuestra relación con los demás, ¿no? Que es básicamente lo que el Señor Jesucristo dice que es como que la prueba de que amamos a Dios, que es, si amamos realmente a nuestros hermanos, entonces estamos amando a Dios, porque si no amamos a nuestros hermanos, que los podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Pero bueno, ese es un paréntesis aparte. Entonces, el punto aquí es que el Señor Jesús a esta pregunta directa responde de manera directa, no con tienes que creer en el Evangelio para ser salvo, sino que lo primero que dice es: tú conoces los mandamientos. Sí, es cierto, el Señor Jesucristo no solamente habla de los mandamientos, porque individuo que se conoce popularmente como el joven rico, que aparentemente tenía mucho dinero, le dice: Señor, todos estos mandamientos los he cumplido desde siempre. Vemos que es una persona, digámoslo así, como un poco altiva, ¿no? O quizás era una persona muy devota y realmente había hecho sus esfuerzos para cumplir todos los mandamientos. Entonces el Señor, cuando dice esto, dice que Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Yo creo que en esa parte el Señor, cuando dice mirándole, le amó, yo creo que el Señor Jesús le dio como ternura, como: ay, tan lindo, él cree que cumple con toda la ley, ¿no? Lo cual obviamente pues no es cierto, pero supongamos que es una persona devota y que realmente ha intentado en su máximo esfuerzo cumplir la ley desde niño, creo que es lo que dice, ¿verdad? Sí, él dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces luego el Señor le dice otra cosa, le dice: bueno, entonces, si ya has cumplido todos los mandamientos, te falta entonces una cosa: vende todo lo que tengas, ¿no? Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces vemos como aquí el Señor Jesús le dice básicamente tres cosas al joven rico. Si quieres la vida eterna, cumple con los mandamientos, menciona los 10 mandamientos, o por lo menos algunos de los 10 mandamientos. 2, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y 3, sígueme. Obviamente los discípulos de Jesús dicen: bueno, pero entonces ¿quién va a ser salvo? ¿No? Porque ellos entienden que cumplir todos los mandamientos es como cuestión dificultosa, ¿no? No tanto la segunda parte de vender todo y dárselo a los pobres y de seguir a Jesús, que es lo curioso. Esa no es la parte complicada para ellos, porque de hecho ellos dicen: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? O sea, ¿qué? Nosotros ya dejamos todo. Y el Señor les dice: bueno, todos los que hayan dejado a su casa, a sus hermanos, sus hermanas, su padre o madre, mujer o hijos, tierras por causa de mí, del Evangelio, van a recibir al 100 por uno. Dice: en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Es súper interesante, pero entonces vemos aquí que definitivamente el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron directamente acerca de la salvación, a lo primero que él fue a la ley de Dios, más específicamente a los 10 mandamientos. No todos los 10 mandamientos, pero digamos que la segunda parte de los 10 mandamientos, que es lo que tiene que ver en la relación con los demás, que se supone que la relación con los demás debe ser una extensión de nuestra relación con Dios. Es decir, que si cumplimos esta parte de los mandamientos, que tiene que ver con la relación, digámoslo así, horizontal que tenemos con los que nos rodean, con nuestros prójimos, con nuestros padres, quiere decir que estamos cumpliendo los otros mandamientos sobre los cuales se construye la relación que tenemos con Dios. Entonces no hay duda de que el Señor está dando a entender de que cumplir los mandamientos tiene que ver con la salvación. Mucha gente interpreta este pasaje como
No, realmente el Señor no quería decir eso. Lo que el Señor quería decir es que quería, digámoslo así, como llevar al joven rico a que reconociera que él no podía cumplir la ley. Puede ser cierto. Algunos dicen, eso es lo que el Señor quería decir, pero en realidad lo más importante era que el joven rico siguiera al Señor Jesús. Es posible. Pero podemos encontrar en el mismo Nuevo Testamento una oposición a esta posición en las cartas de Pablo. Más específicamente en Romanos 3, versículos 27 al 31, Romanos 3, versículos 27 al 31. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este es un pasaje complejo del cual nos podríamos gastar horas desmenuzándolo e interpretándolo. Pero digamos que el tema recurrente aquí es que hay una manera de ser salvos, por lo menos de ser justificados, que es parte de la salvación delante de Dios, es decir, considerados justos, ¿no? Para eso tenemos que ser perdonados por Dios. Y la manera en cómo se alcanza esa justicia o esa justificación, dice Pablo al comienzo, que es aparte de la ley. Es decir, que en esa justificación la ley no tiene absolutamente nada que ver. En otras palabras, está diciendo que no hay que cumplir la ley para alcanzar esa justificación, sino que esa justificación llega gratuitamente por gracia a los que han creído en Jesús, ¿no? Y a los que han creído que por la sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre en la cruz, es que somos perdonados de nuestros pecados y por lo tanto somos justificados. Y de hecho aquí dice que básicamente que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es versículo 28 en ese mismo capítulo 3. 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe en Cristo entonces no solamente viene a ser como el reemplazo de la ley, sino que paradójicamente viene a confirmar la ley. Es como la confirmación de la ley. Eso por un lado. Tenemos también otro versículo en Gálatas 3, 10 al 14, otra carta de Pablo que tiene que ver con básicamente eso, que no se necesita de cumplir la ley para alcanzar salvación. Gálatas 3, 10, 14 dice. Gálatas 3, versículos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la
el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Aquí Pablo dice lo que también dijo en Efesios, que es que nadie es justificado por las obras de la ley. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y que al contrario, si alguien empieza a depender de la ley para alcanzar su salvación, está diciendo Pablo que está bajo maldición, ¿no? Y que nosotros ya no tenemos que estar en esa maldición por causa de Cristo, quien se convirtió en esa maldición, en el madero, porque en el madero lo que hizo Cristo fue ponerse en nuestro lugar, en el lugar que todos tenemos como pecadores, porque todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios, y allí en el madero Cristo está como pecador y recibe el castigo que por la ley merecen todos los pecados del mundo. Y dice también este versículo que es por la fe que recibimos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es esa promesa del Espíritu? La promesa de la redención de nuestro cuerpo mortal. Así que recibiremos cuerpos glorificados, se hará oficial nuestra adopción como hijos de Dios y viviremos con Él por la eternidad. Pero más allá de la contradicción de si debemos cumplir o no la ley para ser salvos, otra contradicción que encontré precisamente como resultado de estudiar el pasaje que acabamos de leer en Marcos 10 acerca de la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con el joven rico y después con los discípulos, es si realmente parte de seguir a Cristo y por lo tanto un requisito para ser salvo es vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres, ¿sí o no? Según lo que dijo el Señor Jesucristo, dijo, bueno, al joven rico, si ya cumpliste con los mandamientos, solo te falta vender lo que tienes y dárselo a los pobres y seguirme. Y vemos que eso fue prácticamente lo que hicieron los 12 apóstoles, dejaron todo y se fueron a seguir al Señor Jesucristo. Y lo mismo pasó con los primeros miembros de la iglesia. La palabra dice que empezaron a vender todas las cosas y se compartían lo que tenían unos con otros. Vivían como en una comuna, ¿no? Donde se suplían las necesidades los unos con otros. La pregunta es si es eso cierto, que tenemos que hacer eso para ser salvos. La posición contraria es no tenemos que hacer eso. Y esta la podemos encontrar, por ejemplo, en 2 Corintios 9, versículos 6 al 7. 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. 2 Corintios 9, versículos 6 y 7 dice, aquí está escribiendo también Pablo, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El contexto de este pasaje claramente tiene que ver con dinero, ¿no? Hay gente que quiere interpretar esta palabra con otras cosas, ¿no? Con talentos, con tiempo. Y pueda que sea
aplicable, una verdad espiritual que se pueda aplicar. Pero cuando estudiamos el pasaje, básicamente lo que está haciendo es que Pablo les está diciendo a los creyentes de Corinto, les está recordando que ellos se comprometieron a ayudar a los creyentes en Macedonia, que no estaban en una buena posición económica, y Pablo les está diciendo, bueno, acuérdense que hay un compromiso que ustedes asumieron delante de Dios de ayudar a los hermanos de Macedonia, y Pablo empieza pues a persuadirlos y les dice, yo estoy muy orgulloso de ustedes porque sé que van a cumplir con eso, así que para que ese orgullo que yo siento no sea avergonzado y de esa manera ustedes no sean avergonzados, voy a enviar a una gente adelante para que ellos ya vayan recogiendo el dinerito que ustedes dijeron que con el cual iban a ayudar a los creyentes en Macedonia. Con eso, cuando yo llegue con la gente de Macedonia, ya el dinero esté recogido y no los coja ustedes por sorpresa y no vayan a quedar en vergüenza ustedes por no haber tenido lista la ofrenda que habían quedado de dar, y no voy a quedar yo en vergüenza por estar orgulloso de ustedes de que se habían comprometido a dar esa ofrenda. Pero aquí Pablo no les dice, oiga, vendan todo lo que tienen, ¿no? Y déselo a los de Macedonia, porque en estos momentos ellos serían los pobres, son personas que están en necesidad. Eso no es lo que les dice Pablo. Pablo les recuerda al principio, el que siembra escasamente, también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará, todo como parte de su persuasión o su exhortación o la forma que él usa para animarlos a dar, pero les dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No fue como el Señor Jesucristo que le dijo al joven rico de una, oiga, todo lo que tiene, véndalo y déselo a los pobres. No lo que usted quiera, no lo que usted propuso en su corazón. No, todo, le dijo el Señor Jesucristo al joven rico. Y prácticamente eso fue lo que hicieron los 12 apóstoles. Pero Pablo a los creyentes de Corinto no les dice eso. Pablo les dice, no, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le está dando más énfasis, obviamente él quiere que den, pero más allá de cuánto van a dar y cuál es la acción, él se enfoca más en que no lo hagan con tristeza, en que no lo hagan por necesidad, o sea, de manera compulsiva o como por obligación, sino con alegría, ¿no? Entonces, esa vemos otra contradicción en el mensaje que le da el Señor Jesucristo al joven rico, y por otro lado lo que Pablo le dice a los creyentes en Corinto. Otra contradicción que vemos en la palabra en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, es conseguir a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo para ser salvos. ¿Qué significa eso de seguir a Cristo? Obviamente, para los que vivieron en el tiempo de Cristo era muy fácil seguir a Cristo, porque Cristo era un ser humano, era un hombre de carne y hueso, ¿no? Y era fácil ubicarlo, saber dónde estaba, y si el hombre caminaba a la derecha, ellos se iban a la derecha, si el hombre caminaba a la izquierda, ellos se iban a la izquierda, y así sucesivamente. Era de alguna forma fácil seguir a Cristo, ¿no? Y obviamente seguir las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio mientras estuvo en la tierra como ser humano antes de ser crucificado en la cruz. Pero hoy en día, ¿cómo se traduce eso a nosotros? Que no vemos realmente a Cristo, porque Cristo ya no está más en la carne, ya no es un cuerpo físico, ya no es un ser humano, sino que es espíritu, como Dios es espíritu, ¿correcto? Entonces eso aplica para nosotros hoy en día.
Y una posición que se puede tomar como una oposición o como una contradicción a seguir a Cristo lo encontramos en, obviamente, una nueva carta de Pablo. Parece que Pablo está continuamente oponiéndose a lo que dice el Señor Jesucristo. Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, comienza al final del capítulo 10, en el versículo 32, pero creo que la idea sigue hasta Primera de Corintios 11, principios de ese capítulo, hasta el versículo 2. Dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces es curioso que Pablo no dice imiten a Cristo, ¿no? Puede ser que la razón sea que, bueno, de pronto algunos de los creyentes en Corintios nunca vieron a Jesucristo en la carne y por lo tanto les queda como complicado seguir a Cristo, ¿no? Y de pronto no escucharon todas las enseñanzas de Cristo y así es como muy difícil seguir las enseñanzas de Cristo, ¿no? Porque de pronto todavía no estaban escritos los evangelios y no sabían, ¿no? Puede ser que por esa razón Pablo no dijo imiten a Cristo, sino dijo imítenme a mí, o sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces es diferente ser imitadores de Cristo que ser imitadores de Pablo, así como Pablo imita a Cristo. Parece ser lo mismo, ¿no? Porque en teoría es la misma cosa, simplemente que habría como un intermediario entre los creyentes de Corinto y Cristo, que sería Pablo. Pero se supone que si Pablo está imitando a Cristo y nosotros estamos imitando a Pablo, pues eso quiere decir que estamos imitando a Cristo. Pero en alguna otra parte de la palabra, el apóstol Pablo dice que ya nosotros no conocemos a nadie en la carne. Y eso incluye a Cristo, porque se supone que todo lo que Pablo recibió, que está en la palabra de Dios, él lo recibió directamente de Cristo. Pero obviamente él recibió todo esto de Cristo después de que Cristo había sido crucificado, es decir, él lo recibió de Cristo resucitado. Y como vemos aquí, hay cosas en las que Pablo parece estar contradiciendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, lo que quiere decir que hay una diferencia entre las enseñanzas de Jesucristo en la carne, es decir, mientras vivió como hombre en la tierra antes de la crucifixión, y las enseñanzas de Cristo después de la resurrección, que son las que él, el Señor Jesucristo, le reveló directamente a Pablo. Entonces, ¿cómo imitamos a Pablo? Aquí en ese mismo pasaje, Pablo dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, ¿cómo imitan esos creyentes a Pablo? Bueno, porque Pablo les está escribiendo, ¿no? Y mientras estuvo de forma presente con ellos, les dio instrucciones. Entonces, la manera como ellos siguen a Pablo es siguiendo las instrucciones que Pablo les ha dejado. Y Pablo llega inclusive a decir que las instrucciones que él da son mandamientos del Señor. Eso está en 1 Corintios 14, versículo 37. 1 Corintios 14, versículo 37. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí Pablo, el contexto de ese versículo es que
están habiendo están llegando supuestamente nuevos apóstoles del Señor Jesucristo que están enseñando cosas que son contrarias a las que Pablo ha venido enseñando, como por ejemplo son los judaizantes, ¿no? Que están diciendo, no, ustedes tienen que de todas maneras cumplir con la ley y parte de la ley es de la circuncisión, ustedes tienen que circuncidarse, así ya crean en Cristo, tienen sí o sí que circuncidarse. Entonces comienza Pablo a escribir a la carta a la iglesia de Corinto para defender su posición, ¿no? Como apóstol del Señor Jesucristo, apóstol de los gentiles, y a defender su posición. Y él dice, bueno, si esta gente se cree profeta o espiritual, entonces reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces estamos viendo aquí que lo que manda Pablo, aunque contradiga a cosas que el Señor Jesucristo dijo en el pasado, como por ejemplo que aquel que se bautice y crea, el que crea y se bautice será salvo, ¿no? Y luego Pablo dice, no, pero el Señor no me mandó ya a bautizar gente, y la manera como alguien es salvo es por escuchar el Evangelio de Cristo y creerlo, y no hay necesidad ya de bautizo, cosas como esa, o cuando el Señor dice, le dice al joven rico, ya cumpliste los mandamientos, y luego Pablo dice, ahora podemos ser justificados delante de Dios sin la mediación de la ley, o cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vendan todo, déselo a los pobres y síganme, y luego Pablo dice, oiga, ustedes quedaron de ayudarle a los corintios, no tienen que vender todo, simplemente lo que ustedes hayan dispuesto en su corazón, eso délo con alegría, sin tristeza y no por necesidad o por compulsión o por obligación. Todas esas cosas que parecen contradictorias a lo que el Señor Jesucristo predicó cuando vivió como hombre aquí en la tierra antes de la crucifixión, de acuerdo con Pablo, son mandamientos del Señor. Si Pablo hubiese dicho que imitáramos a Cristo directamente, ¿no? Entonces sí tendríamos que vender, o por lo menos los creyentes de Corinto, si le hubiera escrito, sigan imiten a Cristo, entonces los creyentes de Corinto habrían tenido que vender todas sus posesiones y dárselas a los pobres. Pero claramente esa no es la exhortación que Pablo les da. Otra contradicción, que esta sí es una de las más importantes, ¿no? Que se ha tratado, ha sido como una contradicción, un tema controversial durante toda la historia de la iglesia y del cristianismo, que tiene que ver con el eterno debate. Bueno, al fin la salvación es por obras o por fe. Por obras o por fe. Ya lo tratamos un poquito hablando del tema de la ley. ¿Por obras o por fe? Entonces, por un lado tenemos la posición que está claramente explicada en Santiago 2, versículos 14 al 17. Esta obviamente es una contradicción que merece que se le dedique un tiempo prolongado al estudio de esta aparente contradicción. Aquí simplemente voy a tocarla así por encimita, pero la idea es poder tocarla a mayor profundidad en futuros episodios de Cruzando el Umbral. ¿Cuál es la posición de Santiago? La posición de Santiago es, si le preguntan a Santiago, ¿la salvación es por obras o por fe? Santiago respondería sí. Es decir, es por fe y es por obras. ¿Correcto? Porque él dice, vamos a ir a la palabra directamente, Santiago 2, versículos 14 al 17. Santiago 2, versículos 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Entonces, aquí Santiago claramente está diciendo, no está negando que la salvación es por fe, pero dice, realmente el valor de tu fe, si realmente hay fe o no, si tu fe sirve de algo o no, si tu fe está viva o muerta, es si tu fe trae consigo obras. Si no hay obras, tu fe es muerta. Si tu fe es muerta, pues ¿a qué jugamos? No hay básicamente salvación. Entonces básicamente Santiago está diciendo, sí, la salvación es por fe, pero también por obras. Porque con la fe debe venir obras. Básicamente Santiago dice, de nada sirve la fe que no tiene obras. Por otro lado, tenemos a Pablo, quien dice, no, la salvación no es por obras, es por fe. Pablo no está diciendo, mucha gente trata, y a través de la historia del cristianismo y la mayoría del mundo cristiano, lo que trata de hacer es reconciliar estas dos contradicciones, diciendo, no, están diciendo, Santiago está diciendo lo mismo, Santiago está diciendo que es por fe, simplemente que lo que hace a esta fe verdadera es que venga acompañada de obras, ¿no? Pero Pablo lo que está diciendo es que es por fe solamente, pero no, o sea, es como dos cosas que vienen pegadas la una a la otra, ¿no? Si hay fe, debe haber obras, porque la fe trae obras, ¿no? Van ligadas, ¿no? Es como, qué sé yo, el sol y la luz. Si hay sol, hay luz, ¿no? El hecho de que hay luz quiere decir que el sol volvió a salir, ¿no? Más o menos así. Pero Pablo no dice exactamente lo mismo. Vamos a analizar lo que dice Pablo. Pablo dice por fe solamente. Vayamos a Efesios, obviamente el texto más claro para presentar esa posición está en Efesios 2, versículos 8 al 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Pues básicamente, Pablo está diciendo lo que leímos. Es claro, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y no es por obras, para que nadie se jacte. Básicamente está diciendo lo que algunos traducirían como por fe únicamente o sola fe. Y esto tiene un propósito, que la salvación sea por fe y no por obras, es porque la voluntad de Dios, según este versículo, es que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir que nadie se gloríe? Que nadie se ufane, que nadie se las dé, como decimos en Colombia, que nadie se las crea, pues, de mejor familia porque es salvo, porque su salvación dependió de lo que esta persona hizo. O en otras palabras, que la persona no tome crédito, ¿no? Por esa salvación, porque según él fue por obras y esta persona hizo esas obras. Eso es lo que Dios quiere que no pase, que nadie se gloríe, que toda la gloria por la salvación se le dé a Dios. Y dice, que es la primera parte esos dos versículos, que la salvación es por gracia. Pero entonces aquí viene donde las cosas se ven muy diferentes a como las presenta Santiago, y es cuando analizamos el tema de la gracia. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos 11:6, donde el apóstol Pablo, hablando de la gracia, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obras. Este es un versículo interesante de aprender porque parece que fuera ¿cómo se llama esto? Un trabalenguas, ¿no? Porque repite como que las mismas palabras, ¿no?
Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Aquí Pablo lo que está diciendo es que la salvación es por gracia sin obras. No está diciendo es por gracia que trae obras, ¿no? Que sería más o menos lo que diría Santiago en relación a la fe. La salvación es por fe que trae obras. Mientras que Pablo dice, no, la salvación es por gracia sin obras. Es decir, que la gracia excluye el factor obras de la ecuación de la salvación. Las está excluyendo así diametralmente, porque dice, si ustedes son salvos por obras, entonces esto es por gracia. Y si son salvos por gracias, entonces no es por obras. Entonces, se ha intentado reconciliar estas dos cosas que son claramente distintas. Pero más adelante, uno de los planes es hacer un episodio de Cruzando el Umbral, solamente enfocándonos en este tema de la relación entre obras y la salvación. Otra contradicción acerca de la salvación que parece presentar la palabra de Dios y específicamente en el Nuevo Testamento es en relación a la salvación, de si se pierde o no se pierde. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Hay algunos que dicen la salvación se puede perder. La salvación se puede perder y esto mayormente se escucha mucho en los círculos pentecostales. La salvación se puede perder. Y claramente la palabra parece decir eso en el libro de Hebreos, por ejemplo. Leamos Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es un versículo bien, ¿cuál es la palabra? Solemne, como muy sobrio, ¿no? Como que le produce a uno miedito un poquito, ¿no? Básicamente, el versículo parece estar hablando de la salvación por varios puntos. Se está refiriendo aquí a una situación en donde supuestamente hay gente que primero fue iluminada, ¿no? Dice el autor de Hebreos, fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Regularmente cuando hablamos de don celestial, sobre todo cuando vamos al libro de Hechos, se habla del Espíritu Santo como el don, ¿no? O se habla de manifestaciones sobrenaturales como el don del Espíritu. Entonces parece que el don celestial puede estar relacionado a eso, al don del Espíritu Santo, pero puede ser otra cosa. El don celestial puede ser la misma salvación, no lo sé. Pero luego sí no nos deja duda de que estas personas de las cuales está hablando aquí el autor de Hebreos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Por lo menos tuvieron que haber recibido el don del Espíritu Santo, porque dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes. No que fueron testigos del Espíritu Santo, no que fueron testigos de que alguien habló en lenguas, o que alguien les impuso las manos y los sanó de una lepra. No, sino que ellos mismos participaron de lo que el Espíritu Santo hacía. O sea, parece ser que son personas que el Espíritu Santo se movió a través de ellos para hacer algo.
Y luego dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuál es la buena palabra de Dios? Bueno, el adjetivo buena, ¿no? Lo podemos relacionar con las buenas nuevas, ¿no? Buenas nuevas sabemos que es el Evangelio. Puede ser el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el Señor Jesucristo. Esta gente gustó de la buena palabra de Dios. Gustar, pues para tú gustar algo, ¿no? Si nos vamos a lo más literal, es que tú tienes que probarlo. Tú no puedes gustar algo que no te metes en la boca. O sea, que ellos aceptaron esa palabra de Dios. Y también gustaron de los poderes del siglo venidero. Nuevamente, tiene que ser que ellos pudieron probar los poderes del siglo venidero. Me imagino que se refiere a todos estos dones espirituales que se manifestaron, ¿no? en el Señor Jesucristo y luego en sus discípulos, ¿no? El don de hablar en lenguas, el don de profecía, el don de sanidad, el don de tener palabra de conocimiento, palabra de ciencia, etcétera, etcétera. Pero dice que toda esta gente que tuvo todas estas experiencias, que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, todas estas señales sobrenaturales, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El autor de Hebreos está diciendo que cuando recaen, no sabemos específicamente qué quiere decir que recaen. No sé si se refiere a de pronto que abandonaron la fe. Dice que esta gente ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Es decir, que no se pueden ni siquiera arrepentir, ¿no? Lo cual en el libro de Hechos, ¿no? Específicamente en capítulo 2, versículo 32, si no estoy mal, cuando Pedro está predicando a las 3,000 personas, hermanos judíos, y les dice, oiga, el Mesías vino, era Jesucristo, pero básicamente ustedes lo mataron, o básicamente ustedes, hermanos judíos, lo dejaron morir porque ustedes no lo reconocieron como el Mesías, y en cierta forma tienen responsabilidad por su muerte, y la gente le dice, ups, ¿y ahora qué hacemos? Pedro dice, bueno, arrepiéntanse, ¿no? Bautícense y recibirán el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento, de acuerdo con lo que leemos en Hechos, es como parte de la salvación. Pero aquí dice que esta gente no puede ser renovado para arrepentimiento, lo que implica que esta gente, si tuvo la salvación, suponiendo que el don celestial fue la salvación, ¿no? Perdieron esa salvación. Porque está implicando aquí que esta gente tendría que arrepentirse nuevamente. Porque lo que dice es que esta gente ya no puede ser renovada a arrepentimiento. Quiere decir que deberían arrepentirse nuevamente porque perdieron la salvación, pero el autor de Hebreos está diciendo no pueden arrepentirse. Y entonces lo que hacen es crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Prácticamente están haciendo del sacrificio de Cristo algo vano, algo digno de burla, que no sirvió para nada. Jesucristo murió en el madero en vano para esta gente, porque aunque recibieron todas estas cosas, posiblemente la salvación, recayeron. Seguramente se fueron al mundo, dejaron la fe, renegaron de Cristo, no sé qué fue lo que pasó. Y cuando eso, y este Señor dice que cuando hacen eso ya no es imposible que sean renovados para arrepentimiento.
Y luego dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce la hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, básicamente está comparando a esta gente con la tierra, ¿no? Y hay como dos tipos de tierra, ¿no? La lluvia, que sería todas estas cosas que está mencionando aquí el autor de Hebreos, la iluminación, el don celestial, el Espíritu Santo, la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, todo eso sería como la lluvia, ¿no? Pero en alguna tierra eso se aprovecha y básicamente produce fruto, ¿no? Y es bendecida por Dios. Pero hay otra tierra, que sería básicamente esta tierra de la que está, estas personas de la que está hablando el autor de Hebreos en este pasaje, que aunque le cayó la lluvia encima, que aunque experimentó todas estas bendiciones y maravillas de parte de Dios, produce, no, en vez de producir fruto, produce espinos y abrojos, que son como frutos secos, ¿no? Frutos que no tienen realmente vida ni nada que ofrecer, y por lo tanto es reprobada. O sea, aquí está hablando de que esta gente es reprobada. ¿Reprobada qué es? Que es rechazada, que no sirve, que no dio la talla, ¿no? Y que por esa razón es maldecida y es quemada, es tirada al fuego. Eso me suena a mí como una referencia, no sé a ustedes, pero como una referencia al infierno. Entonces aquí este es un caso, digámoslo así, válido y muy convincente de la posición de que la salvación se puede perder. Claro, muchos predicadores que no creen que la palabra de Dios, que la salvación se puede perder, se refieren a este pasaje como que es una hipótesis, como es algo que pasaría si fuera posible que pasara. No sé, parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, lo voy a decir, que es algo que pasaría si fuera posible que pasara, pero al final no va a pasar porque es imposible que pase. Porque dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y todo eso, básicamente está diciendo que es una imposibilidad que esto pase, que alguien después de probar todas estas cosas recaiga, lo que sea que esto significa, que suena como a irse al mundo, dedicarse al pecado o negar la fe, lo que sea. Nadie haría eso, ¿no? Pero si fuera así, entonces, si fuera un caso hipotético, ¿cuál es el propósito de escribir esto en la carta? Si no está describiendo una realidad, sino algo hipotético, no habría que incluirla. Y nos evitaríamos la confusión de estarnos preguntando si es algo hipotético o es algo real. Para los que dicen que este pasaje es realmente algo hipotético, que podría pasar, pero en realidad no va a pasar porque es imposible que pase, quiero que leamos Hebreos 10, versículos 26 y 27. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí este es otro versículo que está hablando. Vamos a decir que estos versículos son hipotéticos también. Básicamente aquí el autor de Hebreos está diciendo que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que se supone que el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificios por los pecados. Por inferencia podemos deducir que el conocimiento de la verdad tiene que ver con sacrificio de pecados. ¿Cuál conocimiento de verdad en la palabra que tiene que ver con sacrificio de pecados podemos imaginar? El Evangelio de Cristo, ¿no? Que gracias a la muerte de Cristo en la cruz tenemos perdón de pecados, ¿no? Que Él murió por nuestros pecados. Entonces, después de haber recibido ese conocimiento de verdad,
¿no? Si pecamos voluntariamente, ¿no? Tenemos un problema. Ahora, ¿qué es pecar voluntariamente? La pregunta es, ¿podemos pecar involuntariamente? O sea, ¿alguien realmente pierde cuando peca? ¿Está perdiendo el uso de la facultad de su libre albedrío? Es como si lo poseyera algo y ya no tuviera control de sí mismo y por eso peca. Realmente pecar voluntariamente, o sea, es difícil imaginar de pronto una persona que puede estar bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Donde realmente no es consciente de lo que está pasando, podría pecar eh, involuntariamente. Pero por lo general cuando nosotros pecamos estamos pecando voluntariamente. Por lo general, aun cuando estamos pecando, sabemos que estamos pecando. En medio de estar pecando. A veces planeamos el pecado, ¿no? Entonces, que alguna gente dice, no, si pecamos voluntariamente quiere decir que si pecamos como locos, ¿no? Como si se fuera a acabar el mundo. No, pecar voluntariamente puede decir una mentira que inclusive fue planeada decir la mentira. Eso es pecar voluntariamente. Tener un pensamiento y ejecutar un pensamiento pecaminoso y ejecutarlo, o inclusive entretener un pensamiento pecaminoso, es pecar voluntariamente. Es muy raro el escaso, aparte del que les acabo de decir, de una persona que esté enajenada de alguna forma por una sustancia X, de pronto puede pecar involuntariamente porque no está en sus cinco sentidos, no está completamente consciente de lo que está haciendo. Pero más allá de eso, ¿no? O de pronto una persona que está poseída por un demonio, no tiene control de lo que está haciendo. Eso sería pecar involuntariamente. Pero el resto, la mayoría de las veces estamos pecando voluntariamente. Y entonces dice que si pecamos voluntariamente, lo cual nos respondería un poco la pregunta a qué significa recaer en el versículo, en el capítulo anterior, en Hebreos 6, que dice, si recayere ya no puede ser renovado arrepentimiento, sería pecar voluntariamente, ¿no? Entonces dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido lo que parece ser el Evangelio, y recibir el Evangelio es prácticamente creer en él, ¿no? Entonces lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nuevamente hay una referencia aquí de fuego, como en el pasaje anterior, en Hebreos 6, lo que quiere decir que estamos hablando aquí de salvación o de falta de salvación o de perder la salvación. Entonces, esa es una posición de la discordia o la contradicción que hay alrededor del tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Por otro lado, tenemos el tema de que la salvación no se pierde. Para eso, el versículo, digámoslo así, más explícito sería Efesios capítulos 1, versículos 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. El pasaje dice, en él, obviamente Pablo aquí está hablando de Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí Pablo está hablando, esto lo había explicado creo que en los dos videos anteriores, o por lo menos en alguno de ellos, que aquí lo que está haciendo Pablo está explicando la dinámica o el mecanismo de cómo un creyente, por lo menos eso es lo que le está diciendo a los creyentes en Éfeso, cómo una persona adquiere salvación. La manera es
oyendo la palabra de verdad, que la palabra de verdad viene a ser el evangelio de nuestra salvación, ¿no? Y cuando la persona no solamente oye el evangelio, sino que lo cree, ¿no? Lo recibe como una realidad para su vida, entonces en ese momento la persona es sellada. De hecho, Pablo no lo está describiendo como yo se los estoy describiendo ahorita, sino que él básicamente está describiendo lo que ya pasó, de acuerdo con Pablo, con los creyentes en Éfeso, porque él asume que esta carta va a ser leída o va a ser leída a personas que Pablo supone que ya han creído en el Evangelio, y que si ya han creído en el Evangelio, entonces esto ya tuvo que haber pasado en la vida de estas personas, que al escuchar el Evangelio y al creerlo, al recibirlo, ¿no? Fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Reciben el sello del Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es la promesa futura de salvación completa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Que este sello viene a ser las arras, es decir, la garantía, ¿no? Como el depósito o el down payment, ¿no? Cuando uno va a comprar una casa, un carro, lo que sea, da un down payment o da un depósito inicial, que regularmente es una parte considerable en relación a los pagos mensuales que se van a ir haciendo, pero es básicamente la promesa, ese dinero es básicamente la promesa de que se va a adquirir la propiedad, ¿no? Y cuando no se cumple esa promesa, pues la persona pierde ese depósito, ¿no? Esa garantía. Pero en este caso estamos hablando de que es Dios quien pone las arras, y si Dios se compromete con algo es porque lo va a llevar a cabo. Es decir, si Dios ha puesto el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en una persona, quiere decir que esa persona va a ser salva sí o sí. Es decir, no puede perder la salvación, ¿no? Sí o sí va a ser salva. Entonces tenemos nuevamente estas contradicciones. Los pasajes de Hebreos que leímos parecen decir que la salvación se puede perder, que una persona puede incluso participar del Espíritu Santo y puede recaer, y si esa persona recae ya no puede ser renovada a arrepentimiento. Lo más complicado, ¿no? Que lo que está diciendo es que una persona puede perder la salvación y si la pierde no la puede recuperar. Es algo bastante. Por otro lado, tenemos a Pablo que dice, no hay manera de perder la salvación, porque cuando una persona cree en el Evangelio, es sellada con el Espíritu Santo, y el sello del Espíritu Santo es la garantía de que sí o sí va a ser salvo. Tenemos entonces esa contradicción también. La última contradicción que quiero tratar el día de hoy, y ojalá por mucho tiempo para ya poder entrar en lo que realmente me apasiona, y es el tema de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, y que nos va a traer claridad acerca de la posible confusión que nos traen estas aparentes contradicciones en la palabra de Dios. Es la contradicción que tiene que ver con la salvación en relación a si la salvación es realmente una esperanza futura. ¿Es algo que va a suceder en el futuro? ¿O si la salvación es una realidad presente que un creyente en Cristo puede disfrutar hoy? Es decir, yo, Carlos Gamboa, por ser creyente en el Evangelio de Cristo, ¿puedo decir que soy salvo y puedo disfrutar de esa salvación? ¿O la salvación es una esperanza futura? Algo por la cual tengo que trabajar o tengo que cuidar, ¿no? Hasta que llegue un momento futuro en el que esa salvación se va a hacer oficial. Entonces, por un lado, tenemos la posición de que la salvación es una esperanza futura.
un versículo que podría usarse como una sustento a esta posición sería Mateo capítulo 24 versículos 9 al 13. Mateo 24 versículos 9 al 13. El contexto de este pasaje es que el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos acerca de lo que va a suceder en los tiempos finales, ¿no? En los tiempos finales, y más específicamente en el tiempo de tribulación que va a venir sobre el mundo entero, pero particularmente sobre el pueblo judío y los que sean creyentes en Cristo. El Señor Jesucristo dice ahí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí Jesús muestra un panorama bastante oscuro, ¿no? Habla de tribulaciones, habla de persecución, habla de matanza, habla incluso de traición entre miembros de un mismo grupo de personas. En este caso parecen ser creyentes de Cristo, o puede ser que sean simplemente judíos que se traicionen entre sí. Habla de falsos profetas que van a engañar a muchos, que se va a multiplicar la maldad, que el amor se va a enfriar. Pero el Señor dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí el Señor está diciendo que las personas que van a enfrentar esta tribulación, se infiere que son personas que son creyentes en Cristo, ¿no? Porque Él está hablando a sus discípulos, se supone que sus discípulos creen en Él, ¿no? Entonces, estas personas son las que van a vivir estas situaciones. Lo que quiere decir que esas personas no son salvas todavía. Mientras están en esa situación, no son salvas. Porque el Señor dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunos dicen: no, el contexto de esto es que quiere decir que el que persevera hasta el final va a ser salvo, no sé, de la muerte, ¿no? O de la ira de Dios. Bueno, ser salvo de la ira de Dios es una forma de decir ser salvo del infierno. Estamos hablando de salvación al final del día. Porque estar bajo la ira de Dios no es estar salvo, ¿no? Cuando estamos bajo la ira de Dios, quiere decir que no somos salvos. No, nuestros pecados no han sido perdonados, no tenemos paz con Dios, no hemos sido justificados por Dios. Dice: no, pues quiere decir que van a ser salvos, que no se van a morir. Pero si el mismo versículo está diciendo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Quiere decir que va a haber gente que, para que sea salva durante ese tiempo, van a tener que hacerse matar por la fe en Cristo. Porque si no perseveran hasta el fin, y si en el caso de ellos perseverar hasta el fin significa hacerse matar por perseverar en la fe, entonces tienen que hacerse matar para ser salvos. De lo contrario, no van a ser salvos. Entonces, claramente aquí el Señor Jesucristo parece presentar la salvación como algo que no se puede tener en el futuro, sino que solamente de lo cual uno puede estar seguro hasta el fin. ¿Cuál es ese fin? Bueno, se presume que el fin es la segunda venida de Cristo, donde el Señor ya viene a hacer justicia
acabar con los malhechores, a instaurar su reino, ¿no? A juzgar, y después de eso a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Después del tiempo de su reino en el milenio. Entonces, ese es un versículo que parece ser un buen sustento de que la salvación es una esperanza futura. Es algo que no se puede disfrutar hoy en día. O sea, yo no puedo, si yo soy una persona que estoy en esa tribulación, en el que estoy siendo aborrecido, en el que me están persiguiendo, en el que gente me va a traicionar, ¿no? Mientras esté en esa situación, yo no soy salvo, porque tengo que perseverar hasta el final, y ese final significa dos cosas: o que me maten por causa de la fe, o por causa del evangelio, o que venga el Señor Jesucristo a liberarme de esa tribulación. Otro versículo que parece sustentar esta posición o pasaje, hay muchos más, pero voy a mencionar dos. Está segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo al 11. Dice: vosotros también, aquí está hablando, obviamente, el apóstol Pedro está diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Varias cosas. Primero vemos como una lista de cualidades, más que una lista es como una cadena, ¿no? De cualidades que los creyentes tienen que desarrollar e ir mostrando. Entonces, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor. Él dice que si estas cosas están en ellos, entonces está implicando de que va a dar fruto, ¿no? Lo que me hace recordar lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en vida, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, básicamente hay que mostrar esos frutos. Pero si alguien no desarrolla estas cosas, quiere decir que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Aquí Pedro parece hablar de que esta gente tuvo una paz con Dios, en el sentido de que sus pecados fueron perdonados, pero esta paz con Dios es una paz provisional, es una paz que tiene que ver con sus pecados pasados. Pero ¿qué pasa acerca de sus pecados presentes o de sus pecados futuros? Aquí no dice, no, son ciegos habiendo olvidado la purificación. No, el pasaje no dice en el versículo 9, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, de todos sus pecados, presentes, pasados y futuros. No, aquí dice la purificación de sus antiguos pecados, que es diferente a lo que leemos en las cartas de Pablo, donde la justificación por fe causa una paz con Dios que ya es eterna, que tiene que ver con todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces, como resultado de esto, Pedro les exhorta a que mantengan firme, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces ellos tienen una vocación, un llamado, ¿no? Han sido elegidos, ¿no? De cierta forma han sido llamados por medio de la predicación de la buena palabra. Pero ellos tienen que hacer esta vocación y esta elección, este llamado, hacerlo firme, concretar, ¿no?
Eso es como cuando uno está en ventas y tiene ya a la persona, al cliente, como que ya la tiene convencido, ya se va, el cliente está listo para hacer la compra, pero todavía no la ha hecho. Todavía no ha firmado el contrato, todavía no ha firmado el cheque, todavía no ha pasado la tarjeta de crédito. El negocio se hace firme cuando ya la persona da el pago o firma el contrato o pasa la tarjeta de crédito. Mientras tanto, no es firme. Entonces Pedro está diciendo, como para cerrar el negocito, entre comillas aquí el negocito, para cerrar la elección y la vocación, ¿no? Tiene que hacer todas estas cosas. Tiene que involucrar en su vida esta cadena de cualidades que obviamente tienen que ver con comportamiento, con obras, básicamente. Y dice que si hacen esas cosas no caeréis jamás, no caeréis jamás, lo cual me hace recordar a la palabra recayeron en el pasaje que leímos anteriormente de Hebreos 6, ¿no? Cuando estábamos hablando de que la salvación se puede perder. No caeréis jamás. Y luego dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que si hacen eso van a tener entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regularmente la entrada al reino se asocia con salvación. Los que no han sido salvos no pueden entrar al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, estos creyentes que están recibiendo esta carta de Pedro, no pueden estar seguros de su salvación a menos de que mientras están en vida y antes de que entren al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si no hacen si no siguen esta exhortación que Pedro les está haciendo, pues realmente no son salvos. De manera práctica no hay salvación, por lo tanto no pueden estar seguros de que son salvos, sino hasta que finalmente puedan entrar al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde se va a asegurar completamente esta vocación y esta elección a la cual fueron llamados. En otras palabras, esto suena muy parecido a lo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguien quiere ser salvo, tiene que perseverar hasta el final. Es decir, la salvación no es una realidad presente. La gente que escuchó estos mensajes no tenían la posibilidad de decir, soy salvo. Podrían decir, estoy siendo salvo. Estoy en ese proceso de salvación, pero todavía no soy salvo. Esa es la implicación. Lo que garantiza que sea salvo es que la persona persevere en la fe, persevere en las buenas obras, persevere en todas estas cualidades que Pedro dice que a los que reciben esta carta, que tienen que añadir a su fe, que dice, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la posición contraria, que es de que la salvación es una realidad presente. Es decir, hay creyentes que pueden decir, soy salvo, hoy soy salvo, y porque hoy soy salvo, quiere decir que en el futuro soy salvo. O lo que comúnmente se conoce en grupos teológicos, una vez salvo, para siempre salvo, ¿no? Y en ese sentido la persona, el creyente, no tiene que esperar a que lo maten por su fe o a que muera siendo fiel a su fe o a que Jesucristo vuelva para saber que es salvo, sino que antes de que sucedan esas cosas puede tener seguridad de la salvación. Entonces, un versículo que habla de eso, ya lo hemos mencionado anteriormente, Efesios 1, versículos 13 al 14, Efesios 1, versículos 13 al 14 dice, en él también,
obviamente está hablando de Cristo, ya lo dijimos. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, volvemos al tema. Y fíjense que esto que no me había detenido a pensar en la explicación anterior que ya había hecho a estos dos versículos, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. No dice de la posesión que va a ser adquirida o de la posible posesión adquirida, no, aquí está diciendo que la posesión ya fue adquirida. En el momento que se pone el sello, ya la posesión fue adquirida. Ya somos de Dios, ya estamos apartados de Dios, separados de Dios. Entonces, y mientras, como lo dije unos minutos atrás, aquí Pablo está describiendo la salvación de los creyentes de Éfeso. No está escribiendo algo que les está pasando o algo que les va a pasar a los creyentes de Éfeso. Está hablando de algo que en tiempo pasado, porque dice, fuisteis sellados. Está hablando de algo que ya fue una realidad para los creyentes en Éfeso, porque nuevamente, Pablo al escribir esta carta a los creyentes en Éfeso supone que son salvos. ¿Por qué supone que son salvos? Porque suponen que ya han creído en el Evangelio. Si ya han creído en el Evangelio, ya fueron sellados por el Espíritu y por lo tanto son salvos el día que creyeron en el Evangelio, y van a ser salvos al final de los tiempos. Entonces, según esto, no hay que esperar pues para saber si uno es salvo, a diferencia de la posición anterior, donde la salvación es como una esperanza futura que realmente no se tiene, como la misma palabra dice, no se espera lo que ya se tiene, sí, uno no espera lo que ya tiene, uno espera lo que todavía no tiene, ¿no? Eso dice la palabra también en algún lugar, creo que era en Romanos 8 o algo así. De pronto alguien se acuerda cuál es el versículo, y si lo puede poner en la sección de comentarios se lo voy a agradecer. Por otro lado, tenemos también en el libro, en la carta a los Efesios, en capítulo 2, versículo 8, que ya también habíamos citado este versículo cuando hablamos acerca de las obras o la fe, pero vale la pena repetirlo acá porque Pablo ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo importante de rescatar aquí de este versículo? Bueno, que Pablo no dice, por gracia seréis salvos al final de los tiempos o cuando venga el Señor. No, aquí Pablo está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sois, pasado del verbo ser. Nuevamente, porque la audiencia que está escuchando, a alguien leer la carta de Pablo o que está leyendo la carta de Pablo, es gente que Pablo supone que ya son salvos porque ya creyeron en el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, esas son las contradicciones que encontramos en la Biblia, más específicamente en el Nuevo Testamento. Como ya dije, no, cuando digo Nuevo Testamento en este contexto no me refiero realmente al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, sino me refiero a la segunda parte de la Biblia, esta parte de aquí que está después del Nuevo Testamento, que no incluye realmente, que incluye, que habla del Nuevo Pacto, pero que incluye muchas otras cosas más. Incluso el Antiguo Testamento habla del Nuevo Testamento. Esto era lo que quería. Espero que este ya sea el último. Me parece que sí va a ser el último episodio en un buen rato
de Cruzando el Umbral, en el cual vamos a hablar de las contradicciones en la Biblia. Eventualmente van a ir saliendo, porque hay muchas más contradicciones acerca de muchas cosas. Pero ya espero que después de estos 3 videos se hayan dado cuenta de que en la Biblia hay contradicciones, que el hecho de que en la Biblia haya contradicciones no quiere decir que la Biblia sea contradictoria. Esto, para los que no vieron el primer episodio de Cruzando el Umbral, explico con más detenimiento qué significa eso, que aunque hayan contradicciones en la Biblia, mensajes en cierta parte de la Biblia que contradicen otros mensajes en otra parte de la Biblia, no quiere decir que la Biblia de forma entera sea una sola contradicción, porque algunas partes de la Biblia, ¿no?, van dirigidas a una audiencia que es diferente a la audiencia a la cual otros pasajes de la Biblia van dirigidos. Por tal razón, aunque hayan contradicciones en la Biblia, realmente en la Biblia en sí, la Biblia como cuerpo entero, no es contradictoria, y por lo tanto decir que hay contradicciones en la Biblia no quiere decir que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea un Dios que se contradice, y por lo tanto no quiere decir que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea un falso Dios, sino que realmente podemos confiar en la palabra y en el autor de la palabra, que es el mismo Dios que lo escribió gracias a la inspiración que recibieron los hombres que escribieron con su puño y letra o que dictaron la palabra de Dios a otros, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces, el objetivo era ¿cuál? Si no te habías dado cuenta de eso, de que había o de que hay contradicciones en la palabra de Dios, no solamente, vuelvo y repito, que partes del Nuevo Testamento contradicen partes del Antiguo Testamento, sino que dentro de lo que llamamos el Nuevo Testamento, que es la última parte de la Biblia, que realmente no es el Nuevo Testamento, hay contradicciones. Si no te habías dado cuenta de eso, es porque no habías leído la palabra con inteligencia, con un carácter crítico, con realmente poniendo atención a esas cosas, sino que estabas yendo como con el flujo, ¿no?, de lo que te venían enseñando en tu iglesia o a la comunidad donde te congregues, a la que hagas parte, o el canal de YouTube que estabas viendo, o el podcast que estabas escuchando, lo que sea. No estabas viendo esas contradicciones, era porque te estabas dejando llevar por eso, pero no estabas viendo críticamente. Ahora que has visto estas contradicciones, el valor de interpretar correctamente la palabra de Dios está en hoy en día no estar confundidos por esas contradicciones, sino saber cuál es realmente el mensaje de Dios para ti, que está en la palabra de Dios. Para eso hay que interpretar correctamente la palabra de Dios, para no tener confusiones, para no terminar en cultos, para no darle énfasis a cosas que están en la palabra que no se deben dar énfasis. Idealmente, si todo el mundo hiciera eso, no habrían tantas sectas locas que hay bajo el nombre de cristianismo, y no habrían tanta división del cuerpo de Cristo en tantas denominaciones, y los creyentes en Cristo hoy en día disfrutaríamos realmente de la libertad que tenemos en Cristo, la libertad por la cual Cristo murió, pagó por nosotros el alto precio de el derramamiento de su sangre hasta la última gota. Así que gracias si me aguantaron hasta aquí. Tengo muchas ganas de empezar a hablar de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, y creo que el próximo episodio sí es, así que los espero. Si te gustó lo que escuchaste, por favor dale like al video, comenta, compártelo con amigos, familiares, con quien sea que tú creas que
lo vaya a escuchar, y así no creas que lo vaya a escuchar, de todas maneras envíaselo. Obviamente, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. También activa la campanita de las notificaciones para que sepas cuándo va a venir o cuándo va a estar disponible el próximo episodio de Cruzando el Umbral. Esto fue Cruzando el Umbral con Carlos Gamboa. Gracias por tu atención y, como siempre, simplemente te digo gracia y paz en Cristo Jesús. Un abrazo. Bye.